Estamos en el año 2025 y en Europa todavía más de 5.000 mujeres cruzan las fronteras de su país de origen cada año para poder abortar. En 2023 la cifra fue de al menos 5.860 mujeres. Este dato se revela ahora por primera vez como resultado de Exporting Abortion, una investigación internacional coordinada por Público sobre las limitaciones del acceso al aborto en Europa. Encontramos casos como el de Carol, en Irlanda. Madre de 2 hijos, se quedó embarazada de un tercero, pero después de varias pruebas médicas e incertidumbre, los resultados mostraron que algo no iba bien. Los órganos del feto no se estaban desarrollando y además había sido diagnosticado previamente con síndrome de Down. Esto fue después de la semana 12 de embarazo, cuando en Irlanda termina el plazo legal para abortar voluntariamente. Le dijeron que para interrumpir su embarazo tendría que esperar a que el corazón del bebé dejara de latir. Carol no podía aguantar la carga mental que le generaba esperar a que su bebé muriera. Por ello, viajó a Londres, en el Reino Unido, para poder abortar. Nos desplazamos ahora a Polonia, uno de los países con las leyes de aborto más restrictivas de la Unión Europea. Ahí, Olga no quería ser madre, lo tenía claro. Cuando se quedó embarazada en 2019, no lo dudó y cogió un autobús acompañada por una amiga para abortar en una clínica en Ostrava, en República Checa. Con 30 años, Juliana, una residente de Portugal, no quería tener más hijos. En cierto momento comenzó a tener náuseas y fue entonces cuando descubrió que llevaba 13 semanas de gestación. En Portugal solo se puede abortar hasta la semana 10, por lo que la opción más sencilla para ella fue cruzar la frontera hacia España. España es uno de los países de Europa que recibe más mujeres que viajan para abortar debido a su legislación. El futuro ha vuelto a dar la razón al progreso y ha dejado a la derecha donde siempre. En contra de los avances sociales, en contra de reconocer los derechos y las libertades, en este caso a las mujeres de nuestro país. Aún así, encontramos casos como el de María, nombre ficticio, de 31 años. María quería ser madre y celebró cuando se quedó embarazada. Al principio todo iba bien, pero a partir de la semana 20 empezaron los problemas. En la semana 24, cuando en España el aborto solo es legal si lo aprueba un comité clínico, confirmaron que el feto tenía una extraña mutación genética que afectaba al sistema digestivo, a los pulmones y a sus extremidades, entre otros. Todos los médicos le dijeron que el comité clínico no consideraría apto su caso para abortar, así que tuvo que acudir a Bélgica para interrumpir su embarazo. El patrón se repite año tras año. Entre 2019 y 2023, las mujeres residentes en Europa viajaron en más de 27.000 ocasiones a otro país dentro del continente para abortar, según Exporting Abortion. Esto es el equivalente a que toda la población de una ciudad como Segovia se desplazara. Sin embargo, esta cifra es tan solo la punta del iceberg. ¿Cuáles son los motivos que llevan a las mujeres europeas a viajar para abortar? Muchas lo hacen porque la ley en el país donde viven no lo permite, ya sea porque el aborto está completamente prohibido, porque la legislación es extremadamente restrictiva o porque han superado el plazo legal de embarazo. Otra razón es la falta de instalaciones médicas o profesionales que ofrezcan el procedimiento en el país de origen. Algo que está muy relacionado también con la objeción de conciencia. Se trata de un recurso presente en casi todos los países de Europa que permite al personal sanitario negarse a participar en interrupciones de embarazo, ya sea por motivos morales o religiosos. En algunos casos, los profesionales alegan objeción de conciencia debido a la presión social ejercida por compañeros o superiores. Este fue el caso con el que se encontró Claudia, en Eslovaquia. Aunque la gravedad de la condición de su feto le daba derecho legal a abortar en su país, su médico le dijo que no podía firmar el documento. Afirmó no tener nada en contra del aborto, pero el director del hospital había impuesto la objeción de conciencia a todo el personal del centro y no quería perder su trabajo. Pese a que es ilegal porque se trata de un derecho individual, este fenómeno se da en muchos hospitales en todo el continente europeo. No obstante, no existen mecanismos de control ni sanciones para las instituciones que incumplen la ley. El aborto es un derecho y hoy va a ser ley la nueva ley del aborto. Ampliamos la posibilidad de que la red pública sea la referencia para la interrupción voluntaria del embarazo, también que se considere la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud. Vivir en un país con leyes más permisivas tampoco garantiza el acceso al aborto. En estas regiones los problemas surgen cuando se detectan anomalías o malformaciones fetales en fases avanzadas del embarazo. La decisión de proceder con el aborto recae sobre un comité clínico, pero el resultado varía mucho en función de los médicos que lo integran. Desde la Associació de Drets Sexuals y Reproductius de Cataluña explican que el problema radica en cómo están redactadas muchas leyes, que permiten la aplicación de criterios subjetivos.
¿Cómo son los desplazamientos por Europa? ¿Cuáles son los países que reciben más mujeres que viajan para abortar? El principal destino es Países Bajos. Ahí la ley permite abortar hasta la semana 24 del embarazo. En los últimos 5 años, mujeres de otros países europeos han abortado en Países Bajos en más de 13.100 ocasiones. Sin embargo, esta cifra sería mayor, ya que no todos los datos de todas las pacientes quedan registrados. Exporting Abortion ha analizado las rutas más frecuentes dentro de Europa y la más común, con los datos que se han recopilado, es la de mujeres que viajan de Alemania a Países Bajos. Cada año son más de 1.000 mujeres las que hacen este recorrido. En Alemania, al igual que en otros países, a veces las mujeres no descubren que están embarazadas hasta que ya está avanzada la gestación. Otras no logran acceder a un aborto a tiempo debido a la normativa y a las desigualdades regionales en la interrupción del embarazo. Para esos casos, una solución es cruzar al vecino Países Bajos, que tiene la ley más garantista de la Unión Europea. La segunda ruta más común es la de mujeres que viven en Portugal y viajan a España. Cada año son más de 500 las que realizan este trayecto. Esto se debe a que Portugal permite la interrupción voluntaria del embarazo tan solo hasta la semana 10, mientras que en España el límite se extiende hasta la 14. Como muestran estas rutas, las leyes sobre el aborto de cada país y la proximidad geográfica son los principales factores que explican los desplazamientos. Lo mismo pasa con la tercera y la quinta ruta más frecuentes. Ambas implican a mujeres francesas, la tercera con destino a Países Bajos y la quinta con destino a España. Francia contaba con un plazo de aborto libre hasta la semana 14 de embarazo. A partir de marzo de 2022, este plazo se amplió a las 16 semanas. Entonces, ¿por qué las mujeres francesas recurren a otros países? La respuesta es sencilla. En Países Bajos se puede abortar libremente durante un intervalo más extenso, hasta la semana 24. Por otro lado, la ley española recoge el aborto libre hasta la semana 14, pero también indica un segundo periodo para determinados casos hasta la semana 22. Esto conlleva que en algunas zonas del país, como en Cataluña, se pueda abortar con relativa flexibilidad durante más tiempo. Todos estos flujos han sido verificados por Exporting Abortion tras recopilar datos oficiales y estadísticas de 10 países. Países Bajos, España, Reino Unido, República Checa o Eslovenia recogen información sobre el país de residencia de las mujeres que abortan en sus centros. Pero otros flujos son imposibles de cuantificar porque los países receptores no recopilan esa información. Por este motivo, no se puede conocer más sobre los viajes de algunas mujeres, como las polacas. Muchas optan por abortar en Austria, donde no se registra cuántas mujeres abortan en sus clínicas, o en Alemania, donde sí se registra ese dato, pero no se indica el país de residencia de cada mujer. Según datos obtenidos de diferentes colectivos feministas y los oficiales nacionales de los 10 países mencionados anteriormente, Exporting Abortion ha podido determinar que Polonia es uno de los pocos países europeos donde abortan más mujeres en el extranjero que dentro del sistema sanitario nacional. Este fenómeno también se da en Andorra y Malta, debido a sus leyes extremadamente restrictivas. De hecho, en Andorra se prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Frente al avance de la extrema derecha a nivel global, han surgido varias iniciativas que buscan blindar el acceso al aborto. Uno de los ejemplos más significativos es Francia, que en 2023 blindó en su constitución la interrupción voluntaria del embarazo. La adopción 780 contre 72. A nivel europeo encontramos el movimiento My Voice, My Choice, que ha recogido más de 1 millón de firmas para instar a la Comisión Europea a garantizar el acceso seguro y equitativo al aborto para todas las mujeres de la Unión Europea. Los datos recopilados por Exporting Abortion confirman que cuanto más restrictiva es la legislación de un país sobre el aborto, más mujeres cruzan la frontera para interrumpir un embarazo. Existen 2 métodos para abortar, el quirúrgico y el farmacológico, pero no todos los países ofrecen ambas opciones. El método quirúrgico consiste en un procedimiento médico para extraer el feto y suele ser necesario en semanas más avanzadas del embarazo. El método farmacológico, aplicado en etapas tempranas de la gestación, se trata de pastillas que provocan el aborto de forma inducida. Las mujeres de países con legislaciones más restrictivas cuentan con la opción de abortar en su país, pero fuera del sistema sanitario. Esto ocurre porque muchas consiguen pastillas abortivas, ya sea a través de alguna ONG o comprándolas en el mercado negro. Según expertos y organizaciones, esta opción se ha vuelto más popular en los últimos años, si bien no existen registros oficiales de este tipo de abortos, que se sumarían a los realizados en el extranjero. La razón es que las pastillas abortivas cuestan aproximadamente entre 80 y 120 euros, mientras que un aborto en el extranjero para mujeres de países como Malta puede oscilar entre los 2.000 y los 3.000 euros.
A pesar de las desigualdades que existen en Europa, algunas mujeres que viven en otras partes del mundo enfrentan situaciones aún más duras. Las que pueden permitírselo viajan a Europa para acceder al aborto. Entre 2019 y 2023, 86 mujeres residentes en Marruecos abortaron en España, igual que 66 de Brasil y 56 de Emiratos Árabes. En estos países el aborto no solo está prohibido, sino que también está criminalizado, con penas de entre 2 y 5 años de cárcel. Luego tenemos casos como el de Honduras, Filipinas o República Dominicana. En estos países no existe ningún supuesto legal que permita el aborto, aunque la vida de la mujer embarazada está en riesgo. Esto provoca que incluso los abortos espontáneos se conviertan en sospechosos, con mujeres que pueden ser procesadas como si hubieran abortado deliberadamente. El patrón es claro. Las mujeres, europeas o no, suelen viajar para abortar no solo por proximidad geográfica, sino por necesidad. La información recopilada por Exporting Abortion muestra que las cifras de mujeres que abortan en el extranjero se deben, sobre todo, a ese acceso desigual al derecho al aborto. Interrumpir el embarazo lejos de casa tiene otro riesgo, pues las mujeres que lo hacen no cuentan con el apoyo ni los derechos que sus estados deberían garantizarles si hubieran abortado en su país. Este fue el caso de mujeres españolas que han hablado con Exporting Abortion, que no pudieron acogerse a la baja médica que les habría correspondido tras abortar en España. O el de la irlandesa Carol McLaughlin, que tuvo que llevar los restos de su feto de vuelta a su casa en el equipaje de mano para poder enterrarlo. Puedes leer la investigación completa en la página web de Público.